A los 85 años, James Garner reveló por fin una amarga verdad que llevaba arrastrando durante décadas. No se trataba de fama, fortuna o incluso política de Hollywood. Se trataba de una mujer que el mundo adoraba, Doris Day. Y lo que dijo de ella dejó atónitos incluso a sus amigos más íntimos. A principios de los años 60, James Garner y Doris Day iluminaron la gran pantalla como pocas parejas podían hacerlo. El público se enamoró de su agudo sentido de la comedia, sus coquetas bromas y su magnética química en películas como The Thrill of It All y Move Over Darling. Eran la pareja perfecta para las comedias románticas desenfadadas, glamurosos, encantadores y aparentemente compenetrados. Pero mientras el público los adoraba juntos, la realidad entre bastidores era mucho menos pulida. Incluso durante el rodaje, algunos miembros del equipo susurraron que las cosas entre las dos estrellas no eran tan cálidas como sugerían los montajes finales. Garner era conocido por su sencillez, su franqueza y por no prestarse a los juegos de Hollywood. Doris Day, en cambio, era la novia de América, una imagen cuidadosamente cuidada que, según el propio Garner, no siempre coincidía con sus acciones detrás de la cámara, venían de diferentes rincones de la industria. Garner, la ruda estrella de la televisión convertida en protagonista, y Day, la saludable niña mimada de la taquilla moldeada por los estudios que necesitaban que fuera perfecta en todo momento. Su primera colaboración fue un éxito comercial, pero Garner insinuaría más tarde que trabajar con Day fue de todo menos emocionante. En entrevistas posteriores, sonreía amablemente cuando se le preguntaba por ella y se deshacía en elogios, pero sus diarios privados contaban otra historia. Anotaba momentos en el plató que le desagradaban, y eran frecuentes las referencias a lo que él llamaba el calculado encanto de Day. En una entrada especialmente reveladora de la época se lee, sabe cómo conseguir lo que quiere y cuándo hacérsela inocente. Esa es la parte peligrosa. Esa frase por sí sola pinta un cuadro mucho más complejo que el que Hollywood intentó vender en giras de prensa y fotos promocionales. Lo que resulta aún más revelador es la constancia con la que Garner volvía al tema de Day en sus escritos, como si algo de aquella relación de trabajo le hubiera dejado una impresión mucho más profunda de lo que le gustaba admitir. Los ejecutivos del estudio, siempre atentos a la percepción pública, se inclinaron por la idea de que Garner y Day eran amigos íntimos. Los hicieron posar juntos en offset, fabricaron entrevistas juguetonas y utilizaron su química para impulsar la venta de entradas. Durante un tiempo, funcionó, pero con el paso de los años, el silencio de Garner se hizo más notable. Cuando los coprotagonistas y directores reflexionaban sobre su trabajo con ella, el nombre de Garner brillaba por su ausencia en sus relatos. Él, por su parte, rara vez la mencionaba, a menos que se lo pidieran, e incluso entonces sus elogios eran breves y extrañamente clínicos. ¿Qué fue exactamente lo que falló entre ellos? ¿Por qué un hombre que se llevaba bien con casi todo el mundo en Hollywood se volvió tan frío cuando se trataba de Doris Day? Según sus allegados, todo empezó un día en el plató. Un único momento que dejaría a Garner sintiéndose sorprendido y, en última instancia, traicionado. Y lo que ocurrió durante ese momento marcaría el tono de todo lo que vino después. Fue durante el rodaje de Move Over Darling cuando las cosas dieron un giro dramático. James Garner, siempre profesional, insistió en hacer la mayoría de sus propias escenas de riesgo. Creía que eso añadía autenticidad a sus interpretaciones y se había forjado una reputación de persona dispuesta a arriesgarse por una buena toma. Pero una escena en particular llevó esa reputación al límite y dejó al descubierto algo de Doris Day que nunca olvidaría. La escena requería que Garner realizara un gag físico que implicaba una bañera, un suelo resbaladizo y una caída inoportuna. Sobre el papel, era la típica comedia romántica de payasadas. En realidad, era mucho más peligroso de lo que se pensaba. Durante el rodaje, Garner resbaló más fuerte de lo previsto y aterrizó torpemente, dislocándose el hombro y rompiéndose los ligamentos. El equipo se apresuró, se cortaron las cámaras, la producción se detuvo, pero lo que más afectó a Garner no fue la lesión en sí, fue la reacción de Doris Day. Según múltiples testimonios desde el plató, Day apenas se movió, permaneció distante e impasible mientras los miembros del equipo se apresuraban a rodear al actor caído. Algunos dijeron que se dio la vuelta. Otros dijeron que simplemente miraba con una expresión que Garner describiría más tarde como indiferente. Aunque nadie puede asegurar lo que estaba pensando en ese momento, Garner estaba aturdida. Esperaba al menos un gesto de preocupación, una rápida comprobación, algo, pero afirmó que nunca llegó. Más tarde, en su autobiografía, Garner recordó el momento con una claridad inusual. Estaba tendido en el suelo, dolorido,
sin poder mover el hombro, y recuerdo que levanté la vista y vi a Doris allí de pie, nada en sus ojos, ninguna preocupación, ninguna reacción. Eso me dijo más de lo que podrían decir las palabras. Esa frase, más que cualquier rumor sensacionalista o columna de cotilleos, reveló lo profundo que era el dolor. En entrevistas posteriores, Day fue preguntada por el incidente. Ella lo tomó a la ligera, diciendo que Garner era un tipo duro y se rió de ello como siempre, pero Garner nunca se rió. Se perdió varios días de rodaje y necesitó fisioterapia durante meses. El dolor de su cuerpo acabó curándose, pero, según él, la herida en su orgullo y, lo que es más importante, en su percepción de Doris Day, nunca lo hizo. Algunos afirman que Day simplemente se sintió abrumada, que se paralizó en el momento. Otros especulaban con que estaba frustrada por las largas horas de trabajo y solo quería pasar el día, pero Garner creía que era algo más frío. Sintió que ella veía el momento como un inconveniente, no como una crisis, y una vez que lo creyó, ya no hubo vuelta atrás. A partir de ese día, sus interacciones fueron civiles pero cautelosas. La calidez en la que creía el público se mantenía cuidadosamente para las cámaras, pero cuando el director gritó corten, la distancia entre ellos era palpable. Garner, que siempre se había enorgullecido de ser una persona con la que era fácil trabajar, se vio a sí mismo alejándose, y aunque nunca se enfrentó a ella por ello directamente, cargó con el recuerdo de ese silencio durante décadas. Fue un punto de inflexión no solo en su relación profesional, sino en cómo Garner veía el día como persona. Nunca hizo una escena pública, nunca se lanzó a una entrevista escandalosa, pero más tarde diría que ese momento le enseñó exactamente quién era ella en realidad, y a partir de entonces, cada decisión que tomara a su alrededor estaría teñida por esa creencia. Tras el éxito de sus dos primeras películas juntos, los estudios estaban ansiosos por emparejar de nuevo a James Garner y Doris Day. El público los adoraba, las cifras de taquilla lo demostraban, y sus nombres juntos prácticamente garantizaban el éxito, pero un proyecto muy esperado nunca vería la luz, y lo que ocurrió entre bastidores abrió una brecha entre ellos que nunca cicatrizó. Garner ya había firmado y la producción seguía adelante cuando se supo que Doris Day había abandonado abruptamente, sin previo aviso, sin explicaciones. Solo una retirada silenciosa que dejó a los productores en un aprieto y a Garner sorprendido. Al parecer, Garner había apoyado a Day para el papel, creyendo que su química pasada haría que la película fuera otro éxito. Su repentina salida fue algo más que un conflicto de agenda, fue algo personal. Personas cercanas a la producción afirmaron que Garner estaba lívido, se sintió humillado, abandonado por alguien en quien pensaba que al menos podía confiar profesionalmente. Peor aún, corrieron rumores de que Day había llegado a un acuerdo privado con otro estudio para un proyecto en solitario que chocaba con el que Garner se había comprometido a realizar. Tanto si se trataba de una mejor paga como de un intento de evitar volver a trabajar con él, el resultado fue el mismo. Garner se quedó con las manos vacías. Lo que más le dolió, admitió más tarde, fue el silencio. Ninguna llamada telefónica, ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo una salida silenciosa como si la película y su participación no significaran nada. Sus amigos dicen que se lo tomó como algo personal, viéndolo como un claro mensaje de que ese día ya no quería tener nada que ver con él. Al parecer, Garner empezó a rechazar guiones que llevaban su nombre. No quería volver a pasar por eso. Durante años, el público nunca supo nada de esto. La película se canceló discretamente y la prensa lo achacó a diferencias creativas. Pero entre bastidores, las consecuencias fueron reales. Garner se desvinculó aún más de Day, y aunque en público se mostraba amable, sus comentarios privados contaban una historia muy diferente. Cuando décadas más tarde le preguntaron si volvería a trabajar con ella, la respuesta de Garner fue breve y contundente. Una vez fue suficiente. Fue una respuesta cargada de un hombre que rara vez hablaba en términos absolutos. Y ese rechazo silencioso marcó el punto de no retorno. En 1976, Doris Day publicó su autobiografía, un brillante libro de memorias, éxito de ventas, que pintaba su vida en suaves tonos pastel. Los fans alabaron su encanto y vulnerabilidad, y para muchos fue lo más cerca que estuvieron de conocer a la verdadera Doris. Contaba anécdotas sobre su educación, sus matrimonios problemáticos y las presiones de la fama. Era abierto en el tono pero selectivo en el contenido, y para James Garner, el libro decía más por lo que omitía que por lo que revelaba. En más de 300 páginas, Day solo menciona a Garner de pasada, con unas pocas líneas halagadoras sobre lo maravilloso que fue trabajar con él.
Ni historias, ni recuerdos compartidos, ni indicios de su profunda conexión o tensiones pasadas. Para alguien que protagonizó junto a ella dos de sus películas de mayor éxito, la omisión fue sorprendente, y a Garner le pareció un borrado deliberado. En privado, estaba furioso, esperaba al menos algún reconocimiento de los años que pasaron juntos en el plató, los altibajos y todo lo demás, pero en cambio, era como si él hubiera sido borrado de su historia por completo. Sus allegados dicen que se sintió insultado, incluso burlado, por el poco espacio que ella le concedía. Un hombre que había desempeñado un papel fundamental en dos de sus interpretaciones más icónicas era ahora poco más que una nota a pie de página. Para Garner, lo peor era que el libro estaba lleno de cálidos recuerdos de otros coprotagonistas. Rock Hudson, Cary Grant, incluso algunos actores menos conocidos que solo habían trabajado con ella una vez. Garner no solo fue omitido, fue señalado por esa misma ausencia. No fue solo lo que no dijo, sino de quien eligió hablar en su lugar. Garner no era de las que exigían protagonismo, pero valoraba la honestidad. Creía que las historias debían contarse con todo su desorden, no solo las partes que hacían quedar bien a alguien. En su opinión, las memorias de Dee fueron cuidadosamente elaboradas para preservar una imagen pública en la que había poco espacio para verdades incómodas. Para él, ella había tomado el control de la narración, y lo había hecho borrando discretamente las partes que no encajaban en su retrato cuidadosamente dibujado. En cambio, cuando Garner publicó su propia autobiografía años más tarde, incluyó un capítulo sobre su época de trabajo con Dee. No era amargo, pero sí brutalmente sincero. Describió su química en la pantalla como real, pero dijo que su conexión fuera de cámara era tensa, educada y sobre todo profesional. Escribió que nunca la entendió del todo y que siempre había algo que no encajaba cuando estaban a solas. No había malicia, solo una tensión no resuelta que persistía como una pregunta sin respuesta. La marcada diferencia entre sus dos relatos no hizo sino ahondar la división. Mientras los fans de Dee celebraban su libro, las palabras de Garner cayeron como un trueno silencioso, inesperado e inquietante. Algunos lo vieron como una indirecta final, otros lo vieron como un hombre que por fin decía la verdad tras años de guardar las apariencias. Pero para los que sabían cómo había llevado ese silencio durante décadas, era más que eso, fue un cierre, retrasado quizás, pero sincero. Y para los que leyeron entre líneas, estaba claro, Garner creía que Doris Day había reescrito la historia y le había dejado fuera de ella, y una vez que la historia se reescribía, no había vuelta atrás. En el Hollywood clásico, el silencio a menudo hablaba más alto que el escándalo, y en el caso de James Garner y Doris Day, el silencio de sus amigos comunes contaba su propia historia. Los actores, productores y directores que habían trabajado con ambas estrellas rara vez hacían comentarios sobre su relación. No era solo por respeto, era porque nadie quería meterse en medio de algo que no comprendía del todo. Rock Hudson, uno de los mejores amigos de Dee, se mantenía especialmente hermético cuando salía a relucir el nombre de Garner. Aunque había trabajado con ambas estrellas y a menudo se le consideraba el puente entre sus dos mundos, nunca ofreció una visión de lo que salió mal. Ese silencio no hizo más que alimentar las especulaciones. Algunos creían que Hudson sabía más de lo que contaba, especialmente sobre las disputas entre cámaras que nunca llegaron a los tabloides. Otros en el círculo de Dee siguieron su ejemplo. Los directores que habían trabajado en sus películas elogiaron su encanto y calidez, pero se olvidaron convenientemente de Garner al recordarla. Mientras tanto, el propio Garner, conocido por su franqueza, optó por la moderación. Eso en sí mismo era revelador. Decía lo que pensaba de casi todo el mundo en Hollywood, pero con Doris, su tono cambió. Había frustración, sí, pero también algo más pesado. Decepción, tal vez incluso tristeza. Con el tiempo, surgieron rumores. Algunos especulaban con que la tensión entre Garner y Dee podía tener raíces personales más allá de una simple desavenencia profesional. Un romance fallido, una discusión secreta, una promesa rota. Nadie podía asegurarlo, pero las personas cercanas a ambas estrellas admitían que la energía entre ellas era complicada, incluso años después de haber dejado de trabajar juntas. Lo que añadía otra capa al misterio era la forma en que se seguía celebrando a Dee en Hollywood. Fue homenajeada en repetidas ocasiones, elogiada como uno de los últimos grandes iconos de una época pasada. Garner nunca se opuso públicamente, pero las fuentes dijeron que le irritaba la facilidad con que parecía escapar a las críticas. Era capaz de encandilar al mundo, recordaba un amigo de Garner, pero ese encanto nunca volvió a funcionar con Jem. En el tribunal de la opinión pública,
Day seguía siendo intocable. Garner, por su parte, cargaba con el peso de un pasado no resuelto del que nadie quería hablar. Y aunque nunca intentó derribarla, tampoco dejó de tener la sensación de que algo importante entre ellos no se había dicho, y ese silencio perduraría hasta el final. Con el paso de las décadas, James Garner siguió siendo una figura respetada en Hollywood, elegante al envejecer, tranquilo en su retiro y querido por los fans que lo recordaban como un protagonista que nunca seguía las reglas. Se alejó de los focos y prefirió vivir sus últimos años en privado. Pero a sus 85 años, en una entrevista que pocos esperaban y para la que aún menos estaban preparados, Garner abordó por fin el único nombre que había ensombrecido su legado durante décadas: Doris Day. La entrevista no estaba planeada como un confesionario, comenzó como una retrospectiva, una mirada retrospectiva a una carrera llena de historias. Pero cuando la conversación giró hacia la época dorada de las comedias románticas, el entrevistador mencionó el día casi casualmente. Por un momento, Garner se quedó callado. Luego, con un suspiro, dijo unas palabras que escandalizarían incluso a sus más allegados: nunca la perdoné de verdad. No lo dijo con ira, fue tranquilo, reflexivo, casi triste. Garner explicó que el perdón nunca había tenido que ver con la lesión en el rodaje ni con la cancelación de la película, ni siquiera con el borrador de sus memorias. Se trataba de algo más profundo, una traición a la confianza. Ella sabía lo que había hecho, dijo, y ni una sola vez lo reconoció, ni siquiera una llamada telefónica, ni una palabra. Admitió que había cargado con el resentimiento más tiempo del que debería, que había perdurado no por odio, sino por decepción. Teníamos la oportunidad de ser algo grande, dijo, no solo en la pantalla, pero tal vez incluso fuera de ella, pero ella cerró esa puerta, y nunca llegué a preguntar por qué. La confesión cogió por sorpresa al entrevistador. No se trataba del típico rencor de Hollywood, ni de la encendida disputa que a los tabloides les encantaba exagerar. Era algo más frío, más silencioso, una herida que nunca se había cerrado porque la persona que la había causado nunca había reconocido que existía. Las palabras de Garner despertaron emociones entre los fans y los actores. Algunos defendieron a Day, insistiendo en que debía tener sus razones. Otros empatizaron con la sensación de abandono de Garner, reconociendo, según sus palabras, toda una vida de contención, pero la confesión nunca pretendió iniciar una guerra. Era simplemente un hombre que se acercaba al final de su vida, diciendo la verdad tal y como la veía. Terminó el tema con una frase que quedó en el aire mucho después de que terminara la entrevista. A veces las personas que más daño te hacen son las que menos esperas. Y para entonces ya era demasiado tarde para que ninguno de los dos pudiera arreglarlo. Cuando Doris Day falleció en 2019, llegaron homenajes de todo el mundo. Fue recordada como una estrella radiante, una voz atemporal y un faro de la época dorada de Hollywood. Su muerte trajo una ola de nostalgia y reverencia. Pero para James Garner, fallecido pocos años antes, dejaba tras de sí una historia inconclusa que nunca se resolvería. La confesión de Garner, aunque silenciosa, había arrojado una nueva luz sobre su legado. Los fans empezaron a volver a ver sus películas, en busca de sutiles signos de tensión, preguntándose qué había sucedido realmente detrás de esas sonrisas juguetonas y su perfecto ritmo cómico. Pero todo lo que había existido entre ellos, heridas, malentendidos, resentimientos, murió con ellos. No habría disculpas, ni carta desenterrada, ni reconciliación de última hora. La puerta se cerró para siempre. Desde entonces, biógrafos e historiadores del cine han intentado averiguar qué fue lo que falló. Algunos creen que la desavenencia fue profesional, arraigada en personalidades enfrentadas y egos tácitos. Otros piensan que fue algo personal, quizá incluso romántico, algo más vulnerable de lo que ninguna de las dos estrellas quiso hablar nunca públicamente. Pero la verdad sigue siendo elusiva. Doris Day nunca se refirió a los comentarios posteriores de Garner. No está claro si llegó a oírlos. En sus últimos años se hizo famosa por su vida privada. Rara vez concedía entrevistas y se centraba sobre todo en su trabajo en defensa de los animales. Cuando Garner se sinceró, ya se había retirado de la vida pública. Si tenía remordimientos, nunca los expresó. Y así, el misterio permanece. Dos de las estrellas más brillantes de Hollywood, unidas para siempre por dos películas clásicas y décadas de especulación, dejaron tras de sí un legado tan deslumbrante como incompleto. Su química en la pantalla era real, nadie lo duda. Pero la distancia tras el telón cuenta una historia más inquietante de oportunidades perdidas, orgullo herido y un silencio que habló más alto que cualquier guión. Al final,
Quizá no se trataba de culpar a nadie, quizá se trataba de dos personas moldeadas por una industria que exigía perfección, sonrisas forzadas y silencio ante el dolor. Lo que compartieron en la pantalla alegró a millones de personas. Pero lo que dejaron sin decir cuenta una historia muy diferente, que quizá nunca se llegue a comprender del todo, y quizá esa sea la parte más humana de todas.